Hola, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo estuvieron esas inscripciones? En último momento me di cuenta que todavía, incluso fuera del horario de plazo, todavía habían alumnos realizando cambios, inscribiéndose. Por suerte ya quedaron todos alineados y están ya todos los cursos completos. Yo ya envié las listas, por lo tanto ya no hay nada que hacer. El que se alcanzó a inscribir, súper. El que no, lamentablemente va a tener que esperar hasta un próximo taller, por lo menos esa fue la información que me entregaron. El día de hoy se van a eliminar todos los datos del aula. Toda la información que hay en el aula va a ser eliminada, por lo tanto, yo no sé si todavía está vigente o no, pero en el caso de que no esté vigente, respalden información que quieran respaldar. De todas maneras, esta semana vamos a volver a subir toda la información. Es por un procedimiento que tomó la universidad de cambio de servidores, ¿ya? Alumnos, el día de hoy vamos a comenzar a ver los equipos de energía solar fotovoltaica. Profesor. Y el primero con el que vamos a trabajar es el regulador de carga. Participantes, ahí estamos. Entonces, instalaciones de equipos y sistemas de energía solar fotovoltaica, regulador de carga. Partamos por la definición. ¿Qué es un regulador de carga? Hay muchas definiciones, pero la que me acomodó más o la que me pareció más interesante es la que dice que es un dispositivo que se encarga de no alumnos, no los escucho, porque tenía el computador con volumen 0. Por lo tanto, volvamos a repetir todo. Recién estaba hablando yo nada más, no escuché a nadie. De hecho, dije, uy, no me dijo buenos días. Ya, ahora sí, partamos de nuevo. Buenos días, estimados alumnos. ¿Cómo están? ¿Quién dijo algo que no escuché? Ahora ya sí estoy escuchando. Buenos días, profe. Yo le había dicho algo. Lo que pasa es que yo me estoy recién incorporando al curso, entonces no alcancé a realizar ninguna inscripción. Recién se me habilitó el aula. Entonces, no, la verdad es que estoy un poco desconectado porque tuve problemas con la matrícula. Yo había congelado el semestre pasado y Ya, el proceso de reincorporación fue más o menos largo. ya. Perfecto. ¿Me escribió usted? ¿Me ha escrito el correo? No, profesor, no cuento con ninguna información, así que si me puede dar su correo se lo agradecería mucho. Ya, es andres.carrasco@usm.cl. Ya, muchas gracias. Escríbame un correo e infórmeme bueno, entrégueme esta información y yo voy a ver la forma de cómo lo puedo acomodar en un grupo, ya que también hay poco cupo, hay me parece un par de días que están con cupo, creo que son dos fechas las que están todavía con cupo. Voy a ver la posibilidad, yo creo que como su caso es especial, no creo que tengamos problemas, yo creo que se va a poder. Ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien comentó algo? ¿Me pueden saludar ahora si es que antes no lo escuché? Para no sentirme tan solo, también puede ser. Hola, Bueno, profe, buenos días. Buen día, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Todos con sus cuadernos y lápices a mano. Que la clase hoy día, a pesar de que vamos a ver probablemente solo el regulador de carga, pero tiene bastante información. ¿Ya? Entonces, como les iba contando, dentro de distintas definiciones, es importante tener una definición clara, más clara a lo mejor de lo que les puedo explicar yo. La que encontré que me pareció interesante es la que dice que el regulador es un dispositivo que se encarga de controlar constantemente el estado de carga y descarga de las baterías. Eso ya lo sabemos. O sea, está monitoreando cada 15 segundos, cada 2 segundos, cada 5 segundos el estado de la batería y la cantidad de energía disponible que tengo de los paneles solares para entregar a la batería, con la finalidad de protegerlas y brindar una mayor vida útil.
¿Por qué? Una batería que se ha cargado en forma eficiente, una batería que no ha llegado a descargas intensas. Ya vamos a ver cuáles son las descargas intensas cuando veamos batería. ¿Cuánto puedo descargar una batería? Mi regulador, por ejemplo, me dice la batería está al 30%, está al 70%, está al 20%. Ya vamos a ver cuando veamos las baterías hasta dónde la puedo descargar. Pero ¿quién se encarga de descargar esta batería y cargarla hasta sus rangos límites? El regulador. Por lo tanto, la información que yo voy a entregar a un regulador de carga en su configuración es de vital importancia para que esté regulando en forma correcta. Si yo no entrego los datos adecuados de cada batería, puede que esté trabajando fuera de rango y que la verdad, sí, algo voy a proteger, las cargas de la batería son algoritmos que ya vamos a ver en curvas, pero si, por ejemplo, un regulador de carga, yo le entrego la información de que estoy trabajando con un banco de baterías de 400 amperes, y en la verdad estoy trabajando con uno de 100 amperes, la verdad se van a generar sobrecargas de la batería sobre rango. O sea, se van a entregar mayor cantidad de la energía que la que requiere esa batería. Por supuesto que la batería cuando llegue a su estado máximo, cuando se cargue completamente, no va a admitir más cargas. La batería es como un recipiente de agua. La carga yo se la voy a ir echando con agua, pero cuando llegue a su nivel máximo, no va a admitir más carga, va a mantener ahí, no va a requerir electrones del regulador. ¿Ya? Entonces, la configuración es vital. ¿Cuál es la finalidad de regular, de censar constantemente el estado de las baterías y el panel? Lo acabamos de decir, protegerla y brindar una mayor vida de útil. Este equipo se preocupa de regular el porcentaje del ciclo de cargas y las descargas de la batería. Ya avisa cuando la batería está muy descargada, no la desconecta. Ojo, lo que hace el regulador solar, el único equipo que es capaz de desconectar son los paneles. ¿Cómo, profe? ¿Por qué se va a desconectar de los paneles? ¿Por qué? Durante el día, el panel fotovoltaico funciona generando una carga hacia las baterías, pero de noche el procedimiento, si no hubiesen diodos que identificaran cuando pasamos del día a la noche, el panel fotovoltaico durante la noche descargaría las baterías, estaría pasando energía de las baterías a los paneles porque los paneles pasarían a funcionar como una carga. Por lo tanto, el regulador también se encarga de que no pase energía de las baterías hacia los paneles en la noche. Vamos a ver más adelante, pero a lo mejor se preguntarán, ¿cómo energía en los paneles solares? Sí, energía en los paneles solares. De hecho, hay una prueba que se hace con una cámara de CCD, en la cual yo mido la electroluminiscencia de un panel fotovoltaico durante la noche, y con esto saco una radiografía del panel que me va a indicar fallas, fisuras o sectores que no estén desconectados de la energía. Sí, un panel fotovoltaico sí se le puede poner energía, sí puede funcionar como una carga y de hecho se ilumina. Es una locura. A lo mejor nunca nadie lo ha visto porque con un regulador tradicional, aunque sea el más malo o el más básico, durante la noche desconecta las baterías por el efecto de unos diodos. Reguladores tenemos de distintos tipos y de distintas marcas. Los que destacan son, por supuesto, la serie de Victron y en los chinos lo que es EP Solar. Acá tenemos un EP Solar PWM, acá a mano derecha un MPPT. Victron se caracteriza por indicar los valores de trabajo en grande en el regulador. Es algo que no tienen otras marcas y que se agradece y se valora mucho, porque yo con solamente ver el regulador por afuera, por ejemplo, este primer regulador, un Blue Solar, me dice que es un MPPT. Bueno, primero me dice el modelo, Blue Solar Charger Controller, que es un controlador de carga, y abajo me dice es del tipo MPPT, permite conectar paneles hasta en 150 voltios y trabaja a un máximo de 35 amperes. El número más grande es la tensión o voltios en los que va a trabajar mi grupo de paneles fotovoltaicos, y el segundo en los máximos amperios, ¿ya? Existen reguladores de carga
para paneles solares y cargar baterías, por ejemplo, de una casa. Por ejemplo, este tercer Victron de acá es un regulador, son los más básicos que por lo general se ocupan para las luminarias viales. Una luminaria vial tiene un panel solar que va conectado a un regulador y el regulador a un banco de baterías y al banco de la batería conectamos la luminaria. Es una conexión simple en la cual se requiere un regulador. Inversor no requiero, porque las luminarias viales funcionan con luminarias que están en corriente continua, por lo tanto trabajo solamente con el regulador que va a tomar la energía de los paneles, la va a inyectar en las baterías y luego yo voy a tomar esa energía de las baterías durante la noche para encender una luminaria. Son sistemas simples que al no llevar inversor también son más baratos, son menos complejos, fallan menos. Por ejemplo, acá a mano derecha, el equipo más grande que tenemos acá es un EP solar, un MPPT, es el mismo que yo utilizo en mi casa y tiene una eficiencia increíble, está al nivel, está cargando al nivel de un Victron, ¿ya? Ahora, existen tecnologías en los reguladores de carga. Hemos escuchado por ahí un PWM, un MPPT. ¿Qué es PWM? ¿Qué es MPPT? Ya lo vamos a ver. Son algoritmos de descarga y son formas de cargar una batería más o menos eficiente. Un PWM es un regulador de una tecnología más antigua con una menor eficiencia, en la cual requiere que la tensión o voltaje nominal de los paneles sea el mismo que el de las baterías. Y un MPPT, por ejemplo, puede trabajar a una tensión mucho mayor que la tensión que está cargando en batería. Lo vamos a ver, ¿ya? Está dentro de la presentación. Es para que tengan nada más que una idea. Fases de carga. Recuerdan que... a ver, denme un segundo, chicos. Denme un segundito. Profe, disculpe. ¿Y ese aparato que salía en la segunda foto con la entrada USB, para qué son esas entradas? Lo vamos a ver inmediatamente. Es etapas de carga técnicamente. Ya. Vamos a activar nuevamente la presentación, que no es fases, es etapas de carga. Además estaba mal escrito ahí. Ahí sí, vamos entonces. Ahora sí. Ya. Vimos anterior un regulador, un PWM que tiene unas entradas USB. Esas entradas USB son salidas USB y son salidas para cargar cualquier equipo del tipo USB. Vamos a agrandar la imagen. Es una salida USB de 5 voltios, como las salidas que trabaja USB, y 2.4 amperes, ¿ya? Un celular carga alrededor de 1.5 amperes. Son dos salidas para cargar celulares, ¿ya? O para cargar cualquier tipo de equipo que se conecte mediante la tecnología USB. ¿Se entiende? Son nada más que salidas USB y las traen algunos tipos de reguladores. Reguladores básicos del tipo PWM. Yo nunca he visto salidas USB, por ejemplo, en un MPPT. Por lo general se ven en los PWM. ¿Cómo un regulador de carga una batería? ¿Por qué hablamos de que el regulador de carga protege la batería? El regulador de carga nos permite cargar de una forma más eficiente, mediante 4 etapas de carga que, dependiendo de la cantidad de energía o la cantidad de carga que tenga la batería, cuando sale el sol, va a pasar o a un estado a una etapa de estabilización, absorción o carga final. ¿Y qué son cada una de ellas? Como sabemos, el regulador controla constantemente el estado de carga de las baterías y regula la intensidad de carga de las mismas para alargar su vida útil. Para esto realiza un proceso de carga en los siguientes pasos. El primero es el proceso de estabilización.
El proceso de estabilización es el cual permite estabilizar, como dice la palabra, una batería cuando una batería ha sido descargada. Cuando una batería está entre 12 y 13 voltios, es una batería que está no está al 100%, ni está a un nivel de máxima carga. Estamos hablando de una batería en estabilización, es una batería que está entre el 0% y el 70% de carga aproximadamente. Es el mayor rango, ¿ya? Y el procedimiento de estabilización, ¿qué es lo que hace? Inyecta una carga intensa. ¿Qué es lo que es una carga intensa? ¿Qué es lo que es intensidad? Intensidad es amperios, intensidad es corriente que está entregando. Por lo tanto, a alto amperaje, amperios, por ejemplo, si es una batería que está cargando a 13 voltios, va a cargar a 13 voltios por ejemplo, un regulador X a 10 amperios, a 15 amperios. Se ocupan altos amperios a una tensión nominal de batería, o sea, la tensión que tiene en ese momento la batería, que se va a ir aumentando a medida de que se estabiliza mediante los electrones que entran a la batería en unidad de amperios, hasta llegar aproximadamente a los 14 voltios. Cuando la batería llega a los 14 voltios, si es un sistema de 24, sería los 28. Si es un sistema de 48 voltios, sería 28 más 28, sería 56 voltios, ¿ya? Para que se hagan una idea. Cuando llega a esta tensión, 14 voltios en una batería simple, en un sistema, en un arreglo de 12 voltios nominales, 14 voltios, 14.2 dice la presentación, y pasamos a la etapa de absorción. En la etapa de absorción, la carga o la tensión que se inyecta ocupa un algoritmo de carga, el cual genera inyecciones pulsantes de tensión. La tensión o voltaje o tensión en unidad de voltio sube y baja, generando una carga que la llamamos carga pulsante, ¿ya? Se aplica una corriente sin exceder el valor máximo de absorción hasta que sea mínima la intensidad de carga. O sea, cuando estamos en absorción, comienza a aumentar la tensión, ocupamos una máxima tensión y los amperios que van a ir entrando a la batería ya van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque la batería, como es un recipiente de agua, cuando ya esté llegando a su nivel máximo de carga, no va a ir dejando pasar más amperios. Por lo tanto, los amperios, a medida que la batería se va cargando, cada vez van a ser menos amperios que van a trabajar. Es como nosotros alimentándonos. Cuando empezamos a comer, quizás partimos con muchas ganas, tenemos hambre, pero a medida de que se va llenando nuestro estómago, nuestro interior con alimentos, imaginemos acá, nos estamos llenando de amperios, de electrones en unidad de amperios. Recordemos que los amperios son la cantidad de electrones que fluyen. Entonces, a medida que yo me voy llenando, cada vez voy a ir comiendo menos, cada vez voy a ir comiendo menos, hasta el postre, que el postre al final ya, cuando termine de comer el postre, ya no voy a admitir más comida. La batería tampoco admite más carga cuando está full, ¿ya? Y eso lo hace automático. Recordemos que en la corriente eléctrica, para que haya un flujo de electrones, requiero tener una carga, requiero generar una necesidad de electrones. Cuando la batería llega a su máxima carga, ya no requiere electrones, por lo tanto, pasamos del estado de absorción al de carga final o flotación. El de flotación, el estado de flotación, es un estado en el cual ya la batería no admite más carga y la tensión, que estamos con una alta tensión fluctuante, que por ejemplo puede llegar hasta casi hasta los 15 voltios. Está, por ejemplo, mi equipo que es de 24 voltios, cuando está en absorción trabaja alrededor de los 29 voltios. Pero cuando llega a la flotación, cuando la batería está en su máxima carga, la flotación baja, por ejemplo, en un sistema de 24 voltios, baja alrededor de los 27. En mi sistema de batería la flotación está configurada a los 27. Pero ¿de dónde yo voy a sacar esta información? Profe, pero ¿cómo yo voy a saber
cómo configuro mi carga de flotación, que por ejemplo es uno de los valores que configuro en un regulador de carga. La flotación va a depender de los rangos de la batería. Es por eso, bueno, mañana no nos va a tocar en el taller usar baterías porque partimos con sistemas on-grid, pero cuando nos toque el sistema on-grid vamos a tener que leer la información de la batería. Lo hicimos, recuerden, en la introducción que yo les hice para llegar al taller, medimos una batería, cuáles eran sus rangos de trabajo. En el caso de la flotación, yo tengo que utilizar el valor de standby use. ¿Ya? Cuando la batería está standby use, no se está cargando ni descargando, ya que está máxima carga, ese es el valor que, si es en serie, lo voy a ir sumando, si es una sola batería, voy a utilizar ese valor, el cual me va a entregar la información del floating o carga de flotación. Alumnos, ¿se entiende? ¿Me están entendiendo o estoy hablando chino? Que también puede ser. ¿Alguien no Yo creo entiende? que se va entendiendo. Ya. Si alguien no entiende, por favor, dígame. Profe, no entiendo bien. Profe, ¿cómo es eso de la flotación? Profe, a ver, ¿cómo era la tensión? ¿De dónde saco cómo eso del voltaje? Sí, tomo una batería y por el lado tiene una ficha técnica la batería. Y aparece, por ejemplo, ciclo de uso, ciclo use, lo más importante, ciclo de uso, las máximas o mínimas tensiones, pero lo más importante, el ciclo de uso y el que les dije recién, el standby use, cuando la batería ya está en estado standby, o sea, no está en estado de reposo, de descanso. Esos son los valores más importantes, y esos valores me van a decir cuál es la flotación que yo tengo que configurar. Los amperios estamos claros. Si una batería de 200 amperios, 200 amperios. Si son dos baterías de 200 amperios conectadas en serie, 200 amperios. Si son dos baterías de 200 amperios conectados en paralelo, mantengo los 12 voltios y tengo 400 amperios. ¿Ya? Muchas veces voy a utilizar un programa para calcular la cantidad de baterías que requiere mi sistema y, por ejemplo, el programa me va a decir su sistema requiere 400 amperios de carga. Por ejemplo, el programa que yo estoy utilizando. Por ahí me preguntan, Amaro me dice, profesor, en estabilización se activa cuando la batería está entre 0 y la carga. Sí, exactamente, está entre 0 y 14 voltios. Cuando la batería está descargada, o sea, está entre el 0 y el 70% aproximadamente de carga, eso es estabilización. El 30% restante es absorción y la flotación es cuando ya la batería está totalmente cargada. Esto puede variar, alumnos, según el tipo de regulador, la marca del regulador, la tecnología del regulador. Por lo tanto, sí, son números que nos interesan, son rangos que nos interesa saber. Ya, absorción de un 0 a un 70, o sea, gran parte de la carga de la batería se realiza en estabilización y en absorción cuando ya estamos llegando al último 30%. Ya, me sirve para tener rango, pero no va a ser siempre exactamente igual, ¿ya? No se queden con un número, quédense con una forma, a lo mejor con un porcentaje, ya que una batería se tiene que estabilizar. ¿Cómo se estabiliza? Inyectando alta cantidad de amperios, o sea, una gran cantidad de electrones a alto amperio, baja tensión que va a ir subiendo hasta la absorción. En absorción voy a tener una carga fluctuante, pulsante en voltaje y los amperios van a ir disminuyendo hasta que la batería ya no admita más amperios y esté saciada de cargarse con electrones en unidad de amperios. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿cuándo una batería de 12 volts está al 100 y cuándo está a 0? Una batería de 12 voltios está al 0 cuando está alrededor de los 10.5, 11 voltios. Depende de la batería. Pero una ¿Y batería hasta en cuándo 11 puede ser? voltios es una batería que está prácticamente en 0% de carga. Dígame. ¿Y hasta cuándo puede operar? Porque que esté, por ejemplo, en 10% quizás no da para que funcione así. Claro. ¿Quién va a desconectar o quién va a limitar la descarga de la batería? No es el regulador, es el inversor. Por ejemplo, mi inversor, que es de 24 voltios,
trabaja hasta los 21 voltios. O sea, trabaja cuando ya la batería está muerta, ya no da más. En el caso de mi inversor, que es un inversor relativamente antiguo, un inversor alemán, marca Kotek, no puedo configurar eso a no ser que traiga un adaptador especial, que lo he estado buscando un montón, todavía no lo puedo traer. De hecho, con este adaptador yo puedo prenderlo y apagarlo a distancia. Cuando lo encuentre va a ser ideal, pero de momento mi inversor no lo puedo configurar. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Siempre estar visualizando mi regulador y cuál es una descarga buena. Una batería que no se descarga más del 30%. Y el 30% en una batería de 12 voltios está alrededor de los 12 voltios. Cuando una batería de 12 voltios está en 12 voltios, está alrededor del 30% de su carga. Por lo tanto, si vemos una batería en 12, no creamos que porque está en 12, la batería es de 12, está en 12, está full. No. En 12 voltios está aproximadamente en un 30%, incluso puede ser hasta menos carga. Ya depende del tipo de batería. Profe, ¿y ahí se debería cambiar si está en menos de un 30? No, cuando llega al 30%, el ideal es que yo configure mi inversor que para que cuando llegue al 30% el inversor se apaga. Mi inversor se apaga, pero cuando ya la batería ya no da más. ¿Por qué? Porque el rango de apagado de mi inversor es muy bajo. Mi inversor se apaga a los 21 voltios y se debería apagar a los 22, 23. ¿Ya? 22, 20, 23 sería un rango aceptable para cuidar la vida de las baterías. En este caso, mi inversor no cuida la vida de las baterías, sino que se mantiene conectado, absorbiendo toda la energía de la batería hasta que ya la batería no tiene más carga. Pero eso se configura. ¿Ya? ¿Quién limita la descarga de la batería? El inversor, la configuración del inversor. El regulador limita la carga de la batería, el límite de carga de la batería, porque el regulador no descarga batería, solamente carga. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, claro. Súper bien. Y veamos cómo podemos graficar esto, que se entiende mucho más fácil. Mire, esta es una gráfica, es lo más simple que hay. No sé si la puse, no la puse. Pero si quieren ver gráficas, por ejemplo, pongan curvas de funcionamiento o curva de regulador de carga y van a ver esto mismo, pero por ejemplo en Victron, por ejemplo en EP Solar, y se van a dar cuenta que sí, son muy parecidas, pero varían ciertas cosas. A ver, hay otra pregunta por interno. No sé, tiene mucho que ver con la clase, pero la instalación de las baterías y todos los equipos de control pueden ir tanto dentro como afuera de la casa, por supuesto, por supuesto. Hoy en día la línea de inversores, por ejemplo, Voltronic, que dentro de los inversores chinos son los más famosos por su calidad, su tecnología y su precio principalmente, son equipos, sí, son equipos, es un equipo regulador, cargador, híbrido, las trae todas en un equipo y a un tercio de lo que sale un equipo Victron, por ejemplo. Pero son equipos ruidosos, ¿ya? Y si uno quiere instalar un inversor Voltronic dentro de una casa, tiene que considerar un habitáculo o un gabinete aislado del sonido. Si no, voy a estar con un sonido que no es muy agradable, que digamos. Por lo tanto, es importante. Lo que usted acaba de mencionar, alumno, cuando veamos los inversores también lo vamos a ver, es de suma importancia. Los equipos pueden ir al exterior. Según la norma técnica chilena, por ejemplo, en un parque de energía solar fotovoltaica, un equipo solar fotovoltaico tiene que estar siempre cubierto del sol, ¿ya? ¿Qué recomiendo yo? Un equipo solar fotovoltaico nunca a la intemperie. Fuera de la casa, sí. En la última pieza, sí. En la bodega, sí. A la intemperie, no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el equipo está constantemente absorbiendo aire. Si yo estoy en un lugar donde hay polvo en suspensión, que es prácticamente en todos lados, a no ser que viva en un departamento, y en un departamento sí se puede, pero poca gente instala paneles fotovoltaicos en un departamento, en ese caso. Pero en el caso de una casa, si yo lo instalo afuera, el equipo va a absorber polvo. Y, por ejemplo, en el caso de los Voltronic, ¿cuál es su talón de Aquiles? El ventilador. El ventilador, al pasar los años, cuando está, por ejemplo, en un ambiente con polvo,
tienden a acumular polvo, se traban, se pegan, y por eso cuando a ustedes les falla un Voltronic, van a ver el código falla. El primer código de falla, la falla clásica de un Voltronic, es que falla el ventilador 1, el ventilador 2, el ventilador número 3. Y ahí ustedes tienen que bajar manual, tienen que abrir, tienen que extraer ventilador. Lamentablemente hay servicio técnico para Voltronic, pero uno tiene que llevar el equipo y te hacen todo el trabajo ellos, que en este caso es Sol. Si ustedes quieren realizar la intervención propia, por ejemplo, la semana pasada me pasó algo, alumnos, pero ya se los voy a contar. Con un sistema del fotovoltaico que fuimos a ver acá de Don Juan, me mandé tremendo condoro, pero ya lo arreglé. Entonces, sí, dónde está instalado es sumamente importante, ¿ya? A ver. La semana pasada, alumnos, conecté a un inversor una batería inversa. Estaba cansado, estaba de oscuro, estaba de noche, no tenía luz, había alguien alumbrándome con una linterna, y conecté el positivo de la batería en el negativo del inversor, y el negativo del inversor en el positivo del inversor. Quedó la escoba. Ya les voy a contar. A ver, déjenme mostrarle las imágenes de la instalación. Ah, no está cargada. A ver, parece que está en el Instagram. Claro, ahí está el Don Juan. Bueno, desde el Instagram podemos chequear un poquito. Este es el regulador, también un EP solar, protecciones, y acá tenemos el inversor. Este inversor EP solar, que primera vez que trabajo con un EP solar, lo conecté al revés y quemó 6 fusibles, 6 chiquillos, 6 fusibles, y los 6 fusibles soldados a la placa madre. Quedé con ataque. Lo reparé, ¿ya? La reparación me salió prácticamente, no sé, prácticamente nada, ¿ya? Prácticamente nada. Si yo hubiese llevado el equipo a reparar a ESOL, una locura. O sea, me habría gastado la mitad de lo que cuesta el equipo en la reparación, porque era una reparación de alto desempeño, era una reparación de alta complejidad. ¿Por qué? Bien, pajarito, no le saqué fotos, parece no le saqué interno, pero tengo por ahí fotos de los inversores cuando lo abro. Los fusibles quedan quedan 3 fusibles en una inyección de un positivo, llevaba 3 fusibles 6 fusibles, pero conectados en paralelo, ¿ya? Y estaban en un lugar muy complejo, muy difícil de arreglar. Lo arreglamos y lo instalamos, pero más que el condoro que me mandé, es que estén atentos, chiquillos, esto les puede pasar. Yo nunca, llevo 12 años más o menos instalando sistemas solares, nunca había nunca había conectado un inversor al revés, porque sabía que era algo muy peligroso y que podía incluso incendiar el inversor. Pero me pasó, y me pasó una vez, y era totalmente necesario. Si no me hubiese pasado esta vez, yo ya no tomaría las medidas y la rigurosidad para no trabajar sin luz, no trabajar sin noche, que ahora ya tengo incorporada. Pero incluso ustedes pueden llevar, o incluso yo, a lo mejor voy a estar 50 años instalando paneles, y a lo mejor a los 51 años voy a conectar un eólico al revés, voy a conectar una batería al revés, o voy a generar una falla que nunca había cometido antes, porque es la forma que tenemos de aprender. Yo al principio, claro, me frustré, dije, ¿cómo llevo 12 años instalando? Primera vez que me pasa, ¿cómo soy tan tonto, tan pastel? Me empecé a culpar. Y no, era la forma, o sea, ya no me va a volver a pasar, ya estoy casi seguro, y espero que no me vuelva a pasar nunca más, pero me tuvo que pasar una vez, como todo en la vida, o sea, nos tiene que pasar para poder adquirir el conocimiento. Si no nos equivocamos, chiquillos, no aprendemos. Por lo tanto, tomen el error
tomen las dificultades de la vida como una oportunidad para crecer, una oportunidad para fortalecernos, una oportunidad para aprender. Si ustedes pretenden aprender sin equivocarse nunca, que en algún momento yo era de esa idea, yo decía, no, yo no me equivoco, yo hago las cosas bien, yo soy muy detallista, soy muy maniático para hacer las cosas, no me voy a equivocar. Y así me empecé a equivocar, y me he equivocado muchas veces en la vida, como todos ustedes, como todas las personas que están acá, ¿ya? Es parte del procedimiento. Si no nos equivocamos, no aprendemos. Así que súper si se equivocan porque vamos a estar aprendiendo. No se equivoquen en el taller porque no queremos dañar más equipos. En el último laboratorio conectaron al revés unos reguladores Victron que salen como 180.000 pesos y se quemaron, ¿ya? Ahí voy a tener que yo abrirlo a ver si es que se pueden reparar o no. Alumnos, para entender las 3 fases de la batería, carga rápida, ¿ya? Esta gráfica es del tiempo, no es de porcentaje. No me vayan a decir, profe, pero mire, absorción está a mayor cantidad de voltaje. No, esto es tiempo, ¿ya? El 30% de la batería cuesta más cargarlo que el 70%. Sí, es así. La línea azul es tensión o voltaje y la roja corriente. Vean que cuando una batería está descargada, ingreso una alta corriente a una baja tensión. A medida que va entrando corriente a mi batería, la tensión va subiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a mi tensión aproximadamente 14 voltios en un sistema de 12 voltios, en un sistema de 24 alrededor de los 28. Cuando llego a esta tensión, comienzo mi carga fluctuante y la batería se comienza a llenar, 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 hasta que llego a la flotación, que ya la batería, esta línea son los amperios que están entrando. Cada vez entra menos corriente, menos intensidad o menos amperio. ¿Por qué? Porque la batería se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando, hasta que llego a la flotación. En la flotación, el voltaje disminuye un poco. El voltaje en flotación es menor que en absorción. Por ejemplo, les comento, en mi equipo, la absorción es a los 28, 29 voltios, la flotación es a los 27. Ya por poner un ejemplo, pero esto va a variar según el equipo, por lo tanto no nos quedemos con números, quedémonos con gráficas, quedémonos con formas. ¿Existen 3 etapas? Sí, estas son las 3 etapas, van a variar dependiendo del tipo de equipo, si es un PWM, si es un MPPT, por ejemplo. Denme un segundo, chiquillos, que se me están enfriando los pies. Tipos de reguladores de carga, ¿ya? Son 2 los principales, son 2 los que más se utilizan, ¿ya? El primero, el más antiguo, el más básico, es el PWM. Conforme, y que nos dice su definición, conforme la tensión de la batería se va elevando, la corriente que suministra el panel a la batería va decreciendo, ¿cierto? Aumenta la tensión, decrece la corriente porque la batería se va llenando. Eso lo acabamos de ver, lo sabemos. De tal forma que al alcanzar 14 voltios, o sea, 14 voltios, recordemos, o sea, hasta llegar a la etapa de estabilización, pasar a absorción, este se desconecta. Más económico, menor eficiencia. Ya trabaja en una batería de 12 voltios, por ejemplo, va a trabajar hasta los 14 voltios. Carga a una menor tensión y trabaja hasta un rango de tensiones. ¿Ya? Un regulador PWM, si el banco de paneles es en 24 voltios, las baterías tienen que ser en 24. Si el panel está generando 25 voltios, lo máximo que va a cargar van a ser 25 voltios, ¿ya? Si está el panel generando 30 o 40 voltios,
lo máximo que va a cargar el panel van a ser 25 voltios. Por ejemplo, en el caso 14 voltios. Si el panel está generando un panel de 12 voltios, trabaja alrededor de 19 voltios. Por lo tanto, este panel está trabajando a 19 voltios, pero no va a cargar a más de 14 voltios. ¿Ya? Sí, queda más o menos claro. Yo no lo entendí muy bien. Veamos el MPPT a ver si se nos aclara. El MPPT utiliza el 100% de la energía que pueden suministrar los paneles, o sea, todo el rango de tensión y todo el rango de amperios. Para ello, a diferencia del PWM, el regulador MPPT es el que controla la tensión de la batería permanentemente, ¿ya? De tal forma que este regulador funciona siempre en punto de máxima potencia del panel. Esto es importante. ¿Qué significa MPPT? Máximo, max, power, point, tracer, me parece que, ¿sabes de qué? No sé si es tracking, buscador o tracer. Déjenme buscarlo, no me demoro nada, chiquillo. Tracer o tracking, tracker o tracer. A ver, MPPT, maximum power, tracking, era tracking, ¿ya? ¿Qué significa esto? Maximum power point tracking, máxima potencia o punto de máxima potencia, buscador de punto de máxima potencia, tracking, buscador, point, punto, power máximo, que viene a ser maximum power point tracking, es un buscador de máxima potencia. Lo que decía recién, es un regulador que siempre trabaja a máxima potencia. ¿Y cómo podemos obtener la máxima potencia? Por ejemplo, si los paneles están a 19 y mi batería, su carga máxima es a los 14, ya, y tengo 19, no me va a poder cargar más, no voy a poder dejar la batería en 19, no. Pero puede tomar parte de esa tensión para transformarla en amperios de carga. ¿Qué quiere decir eso? Veámoslo en una imagen. Este es un regulador PWM. Un regulador PWM que está trabajando, imaginemos, a 20 voltios. Hay sol. Debe estar a 19 voltios. ¿Ya? Un PWM entran 1.6 amperios al regulador de carga y con la transformación, la regulación, salen 1.57 amperios. En un regulador MPPT nunca van a salir más amperios de los que están entrando. Y la tensión máxima que voy a trabajar, que voy a utilizar de los paneles, por ejemplo, el panel está a 19, pero yo lo máximo que voy a utilizar va a ser la tensión máxima que va a requerir la batería. Por lo tanto, tengo ahí, si la tensión máxima que voy a utilizar son 14 y está a 19, tengo 5 voltios que no estoy utilizando, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el MPPT? Utiliza estos 5 voltios que no estoy utilizando y los transforma en amperios de carga. ¿Cómo, profe? Un MPPT entran 1.68 amperios al regulador de carga y esos 5 voltios que no estoy utilizando los transforma en 0.5 amperios, 0.4 amperios adicionales. Por lo tanto, entra al regulador 1.68 y salen 2.07. Salen más amperios de los que entran porque está utilizando también parte de la tensión que no se utiliza normalmente. Es por eso, imagínense un MPPT que está trabajando a 150 voltios para cargar una batería de 24 o de 12 voltios. Ahí es mayor la diferencia. Es por eso que hablamos de que el MPPT trabaja al 100% de la potencia del panel, a diferencia que un PWM que utiliza solamente la energía máxima que puede ir entregando a la batería. Un MPPT, por ejemplo, SMA, Fronius, está trabajando a 1000 voltios. A 1000 voltios, imagínense, para cargar un banco de batería de 96 o 48 voltios. ¿Ya? Entonces, MPPT, Maximum Power Point Tracking, PWM, va a utilizar
MPPT va a utilizar la totalidad de la energía del panel. PWM no así, ¿ya? ¿Cuándo se justifica instalar MPPT? Por ejemplo, si tienen una instalación de una batería, un inversor, un panel solar pequeñito, ¿ya? No se justifica el MPPT. El MPPT va a aumentar su eficiencia a mayor cantidad de paneles que pueda conectar en serie, ¿ya? Si es un panel, no se va a justificar. Si son dos, sí. Dos ya sí puede ayudar. Si son tres, mucho mejor. Si son 4, 5, 6, muchísimo mejor. A mayor cantidad de paneles va a ser mayor la influencia de mi regulador MPPT, porque va a tomar mayor tensión en desuso, por así decirlo, para transformarla en amperios de carga. ¿Ya? Es así que un regulador MPPT también carga con muy baja luminosidad. Acá el MPPT que tengo yo, que es un EP solar, el extra, con días nublados, muy nublados, cargan las baterías. El sistema que vimos en el Instagram de Don Juan, el otro día estaba con una garúa casi lloviendo, estaba todo mojado y el sistema estaba al 100%. Claro, sus baterías también están nuevas. En el caso de las mías, cuando está nublado yo no supero el 60, 70%, ¿ya? Porque mis baterías también están ya están listas para el cambio, ¿ya? ¿Se entiende, alumnos? Sí, profe. Qué bueno, qué bueno. Si alguien no entiende, por favor, dígame. Profe, Una consulta. a mí no me quedó muy claro cómo es que trabaja a máxima potencia el MPPT. ¿Qué es lo que hace para transformar menos amperios en más en la salida? Ya, yo no tengo idea cómo lo hace. Le voy a ser súper franco. Yo creo que esa es una pregunta para un electrónico. Yo no sé cómo trabaja internamente, pero sí le puedo contar que toma parte de la tensión que genera el panel en voltios para transformarlos en amperios de carga. ¿Cómo lo hace internamente? No tengo idea. Yo solo conozco que trabaja con esta curva de funcionamiento. Les puedo decir que un PWM, por ejemplo, que realizamos la firma, ¿cómo se llama? Se hizo la prueba, entra en 1.6, salen 1.57, salen menos amperios y se utiliza menos los voltios, y en cambio en este entran 1.68, salen 2.7. ¿Por qué? Porque en este caso este MPPT está utilizando la totalidad de la tensión que genera el panel. Un panel fotovoltaico de 12 voltios, por ejemplo, está trabajando alrededor de 19. Un panel fotovoltaico de 24, que estamos hablando de tensiones nominales las que indica el fabricante. ¿Por qué? Porque si no nos perderíamos, diríamos, no, mira, yo quiero uno de 12.7, no, yo quiero uno de 27.8, uno de 29.4. Habrían infinidades, porque todos los fabricantes trabajan a una tensión levemente diferente, los rangos se mueven un poco. Por lo tanto, en un panel de 12 voltios que trabaja 19, yo lo máximo que voy a ocupar de esos 12 voltios van a ser hasta los 14 voltios, hasta que mi batería esté a full, ¿ya? Cuando llego a los 14 voltios tengo un rango ahí de 5 voltios que no estoy utilizando, y estos 5 voltios los utiliza un MPPT y los transforma en amperios de carga. Por eso, si yo trabajo a una mayor tensión, por ejemplo, instalo varios paneles en serie y llego a una tensión de 150 voltios para cargar una batería de 24 voltios, y mi panel me está entregando 5 amperes, del regulador de carga a las baterías van a estar saliendo alrededor de 15 amperios, ¿ya? Va a tomar energía de la tensión para transformarla en amperios de carga, en electrones de carga. ¿Cómo multiplica los electrones internamente? Para mí es un milagro, es como la multiplicación de los panes de Jesús. No tengo idea cómo lo hace. Un electrónico seguramente lo sabe, pero no nos interesa, chiquillos. O sea, nos interesa saber cómo funciona. Si alguno se quiere dedicar a la electrónica de reguladores, genial, ¿ya? Pero es una locura, o sea, es de electrónico. Hay que saber de tristores, de bases, de condensadores, de una serie de componentes electrónicos que
no están dentro de lo que nosotros, la verdad, queremos adquirir como conocimiento en este ramo, en esta clase. De hecho, ya nos queda poco tiempo y hoy día, chiquillos, tenemos que terminar de ver el regulador. No vamos a alcanzar, pero bueno, terminamos la próxima semana, pero me interesa que esto ya vaya quedando claro. Se atiendo a su consulta, o sea, no le dije cómo funcionaba internamente, pero se entiende por lo menos lo que quiero que entiendan. El PWM pregunta, Diego Castillo, pregunta, profe, ¿entonces el PWM se instala en sistemas más pequeños? Sí, súper bien, Diego, exactamente. O sea, un panel se justifica PWM. Ahora, yo tengo sistemas con 2 o 3 paneles con un PWM que son sistemas antiguos, que tienen, no sé, 10 años funcionando. En la actualidad el MPPT es mucho más masivo, pero antes no había MPPT. Antes prácticamente todo lo que llegaba era PWM y lo que llegaba en MPPT era carísimo y era grande. Yo instalé un regulador MPPT en Villa Alemana y era más grande que el inversor. Antiguamente, ahora son más pequeños. Amaro pregunta, ¿hay una línea, marca de estos dispositivos que se enfoquen en el monitoreo a distancia, una app de celular o algo así para Windows? Por supuesto. O sea, hoy en día, Amaro, todos estos equipos se pueden conectar a una red Wi-Fi. Todos. El EP solar que vimos al principio, lo que es Victron, todos se conectan, ¿ya? Ahora, requieren de un dongle o requieren de un aparato especial para poder transmitir. Por lo general se usa un dongle, pero a veces ocupan otro sistema o un cable. Los que lo traen automático son pocos. En la universidad me parece que hay un SMA que se conecta a Bluetooth en forma automática sin ningún accesorio. Pero por lo general la conexión para el monitoreo online, para yo ver en mi teléfono cómo está el estado de mis baterías, es un accesorio del regulador solar. No es algo que traiga el regulador. Prácticamente todos los reguladores actuales lo pueden hacer, pero con un accesorio para realizar este monitoreo online. Profe, Dígame. y por ejemplo, para las combi o las vans camperizadas, ¿eso ocupan PWM? Sí, porque en la combi va a poder poner un panel arriba grande, uno de 500, por ejemplo, yo tengo la mía no es combi, es una Nissan Homey, que se trajo por zonas francas de Japón, así, anduvieron japoneses arriba de la camioneta, pero es un furgón de viaje, lo estoy habilitando, tiene colchón y todo, es para irse de viaje. Este furgón yo lo tengo con un inversor que me salió 30.000 pesos en internet, no es de onda pura, es de onda modificada, pero para lo que lo quiero onda ideal. O sea, no voy a tener una onda pura que sale 200.000 pesos dentro de la camioneta que me la pueden abrir en cualquier momento y robarlo. Entonces compré el de 30.000 pesos, tengo un regulador de carga, un PWM, que lo tengo ahí, se los voy a mostrar, lo tengo acá adentro. Se lo muestro al técnico. Ese después a veces se me olvida. Este que está acá. Por ejemplo, esto ocupo en mi camioneta, ¿ya? Y tengo todo esto, bueno, ahora lo saqué, pero lo saqué para un taller, para mostrar en un taller, pero esto sería. Tengo un regulador, un PWM, sale como 15.000 pesos este regulador. Y los paneles solares que también son reciclados. La verdad es que un sistema para una combi con 50.000 pesos o menos tienes tremendos sistemas. Indo reciclando, qué sé yo, con un panel ahí de segunda mano. A mí clientes me regalan paneles, tengo el patio, tengo unos paneles ahí, unos de 180, por ahí tengo unos chicos ya, ni puedo sumarlos todos porque son muchos paneles, pues además son pequeños, estoy trabajando ahora con unos de 500 y 400 que, claro, es más energía, claro, mucho más el espacio que ocupan, pero son menos paneles, si no tendría que tener como un montón de paneles conectados en el patio en distintos lados. Avancemos. Conexión de un regulador de carga. Mira, este es muy parecido al que tengo acá. Este regulador de carga es el más clásico de los PWM. Este lo vende Sol, lo venden en la feria, lo venden en
todos lados. Este es lo más clásico que hay en regulador de carga. ¿Y ese de qué es, profe? PWM. Conecto negativo al positivo, y viene un dibujito incluso, igual que acá. Por ejemplo, acá no aparece un panel, pero en algunos, no sé qué es lo que es esto, pero en algunos aparece un panel acá, en otros aparece acá en el del centro una batería, y acá aparece como una ampolletita. Esto aparece, de hecho están acá, están en la imagen. Ah, pero está media pixelada la imagen. Ay, si me va a apagar el computador, denme un segundo, chiquillo. Me prender el inversor que tengo todo apagado. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Ya. Bueno, acá no se ve mucho, pero bueno, acá hay un panel, hay una batería, hay una ampolleta, se la podrán imaginar. ¿Ya? Y ya lo habíamos visto, pero veámoslo de nuevo. El panel solar entrega energía al regulador, el regulador entrega una carga regulada a las baterías, y el regulador solar en algunas opciones también me entrega una salida calibrada en corriente continua. Ya, por ejemplo, para una bomba solar, para ampolletas de corriente continua, whatever, para lo que yo lo quiera utilizar. Ya, en este caso podemos leer acá, dice 12.6, está casi llegando a lo que es flotas, está en, no, 12.6, ¿en qué estaría? Está en absorción todavía. O sea, está en estabilización. Cuando acá sobrepasa los 13, van 13.9, ahí estamos en absorción. Acá todavía está, observen, el 70% todavía de la batería todavía está en estabilización, todavía no llega a la absorción. La absorción, ¿por qué me doy cuenta inmediatamente? Porque la tensión sube abruptamente. Es un sistema, de hecho, a veces asusta. Por ejemplo, mi equipo, cuando llega a la absorción, el inversor me prende una luz roja que titila, que no es que esté pasando nada malo, solamente me está avisando de que la máxima tensión que admite el inversor son 30 voltios. Y mi regulador, la máxima tensión que va a generar en las baterías o en carga son 29. Por lo tanto, como estoy a 1 voltio de la máxima carga, prendo una luz roja, pero no es que esté fallando nada. ¿Ya? Siempre voy a tener que tener la capacidad de, bueno, la capacidad, nunca perder la capacidad de asombro. Yo ya me asombré la semana pasada conectando unas baterías al revés en los paneles, en equipos también lo mismo. O sea, si de repente veo una luz roja, veo una alerta, tomémonos el tiempo, sentémonos, digamos, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que me está indicando? ¿Qué es lo que indica el manual, por ejemplo, con esta alerta, con esta señal? A veces estoy cerca de los rangos extremos, pero está todo funcionando bien. ¿Qué le faltaba a esto acá? Protecciones. ¿Dónde utiliza protecciones el regulador de carga? Entre los paneles y el regulador. Acá tenemos otro regulador Victron, ya también es un PWM, no es MPPT. Entra del panel solar fotovoltaico a una disyuntor, protector termomagnético de corriente continua clase A, y pasa a mi regulador. A este dispositivo que está acá, a esta protección termomagnética, también le llaman breaker, ¿ya? Y el breaker o frenado hace referencia a un dispositivo que permite desconectar los paneles del regulador de carga, por ejemplo, para realizar algún tipo de mantenimiento. ¿Ya? Entre regulador de carga y baterías, la verdad es que no se está pidiendo protección. ¿Se podría instalar? Sí, se podría. En todos lados puedo instalar protecciones, pero no se está utilizando porque el regulador ya está encargado de generar una carga armónica y regulada a la batería. Y si yo desconecto los paneles, la verdad es que tampoco va a pasar energía a mi batería. A ver, dato rosa, chiquillos, pónganlo ahí con asterisco, dato rosa. ¿Qué se conecta primero? ¿Los paneles al regulador o la batería al regulador? Siempre va la batería al regulador, a no ser que el manual diga lo contrario. Por eso siempre
La última palabra es el manual, pero en la práctica, no sé, decenas de reguladores que he estado instalando, siempre es el regulador, se conecta primero a la batería. Si yo conecto primero el panel solar al regulador, el regulador funciona en forma errática y genera error. Por lo tanto, siempre primero la batería al regulador y luego con el breaker subo la protección y pasa la energía para la carga. Siempre se conecta primero la batería. Ojos chiquillos ahí. El regulador de carga, no sé si lo dije, pero también sensa la temperatura de las baterías. Los reguladores de carga vienen con un sensor de temperatura. ¿Por qué? Porque dependiendo de la temperatura de la batería, también va a variar su algoritmo de carga. ¿Ya? Por ejemplo, acá conectamos regulador, panel a regulador, regulador a batería. Y el inversor, acá tengo una falla, miren, no había visto esto en esta imagen, que esta la hice hace poco, esta la agregué. Acá hay un error. Un inversor nunca, también dato rosa, un inversor, anótenlo por ahí con asterisco, un inversor nunca se conecta a un regulador de carga. ¿Ya? Yo he visto gente que, acá por ejemplo el inversor lo conectaron a la salida DC, pero hay gente que lo conecta acá. Y ustedes me dirán, profe, pero si conectar el positivo y negativo al positivo y negativo de la batería es lo mismo que conectarlo al positivo y negativo de la salida del regulador. No, no es lo mismo. Pareciera que es lo mismo, ¿cierto? Porque claro, pero profe, ¿cómo? Si es el mismo cable rojo y el mismo cable negro. Sí, pero cuando está conectado al regulador, pasa un flujo de corriente por el regulador, por los conectores del regulador, que no es el adecuado o para el que está hecho el regulador. Por norma técnica, jamás voy a conectar un inversor a un regulador. Y esto, alumnos, se ve mucho. Qué bueno que esta imagen tiene un error. Me encanta. Oigan, chiquillos, y eso es lo otro. El Google y YouTube es como la televisión chilena. Ojo ahí. Es como las noticias. Esta imagen parece sacada de un libro y tiene un tremendo error. Esto lo van a ver, alumnos. No crean en todo lo que ven. Miren, acá están conectadas también, están mal conectadas las protecciones. Mira, los pillé. Ya vamos a ver protecciones y les voy a mostrar bien cómo se conectan. Estas están mal conectadas, por ejemplo. La corriente siempre entra por arriba, sale por abajo. Bueno, ya lo vamos a ver. Acá hay dos errores. Las dos protecciones, sí. O sea, no. La primera protección está bien. Segunda protección mal conectada, pero el error más grave es conectar el inversor al regulador de carga. Nunca. ¿Dónde se conecta el inversor? Al mismo punto donde conecto el regulador a las baterías. O sea, a este positivo y a este negativo, pero de las baterías. Jamás a un regulador de carga. ¿Ya? Dato rosa, para que no vayan a cometer ese error. Seguramente va a ser prueba de certamen. ¿Cómo andamos con los tiempos, chiquillos? Le queda un minuto. Hermoso. Bueno, les muestro acá en la imagen y les voy a adelantar un poquito de lo que vamos a ver el próximo lunes. ¿Dónde me veo yo? Acá estoy. Por ejemplo, este regulador de carga, el sensor de temperatura, por ahí tiene un hoyito, tiene como una extensión, algo que sale ahí. Este es el sensor de temperatura. Los EP solar vienen con un switch pequeñito que no viene instalado. Ojo ahí, alumnos, siempre leer muy bien los manuales. Si yo utilizo un MPPT, lo abro, voy a encontrar una serie de accesorios que a lo mejor no voy a tener idea para qué sirvan. Para eso se lee el manual, ¿ya? Por ejemplo, en los EP solar, en Victron también, el regulador de temperatura es una pieza pequeña que viene en una bolsita plástica y yo la tengo que instalar en el regulador. ¿Ya? Las vamos a ver en la universidad. Hay distintos tipos de sensores de temperatura. Hay otros equipos que traen sensores de temperatura que se conectan directo a la batería. En la universidad tenemos reguladores de ese tipo. Es un cable que llega a la batería y sensa directo a la batería. Pero la mayoría de los sensores de temperatura sensan la temperatura en el regulador, como este que tenemos acá, o como les voy a traer el de mi equipo.
vamos a sacar inmediatamente. Esto de acá, este es un sensor de temperatura de un regulador. Los Victon son muy parecidos. Esta pieza viene en una bolsita chica y yo podría decir, uy, que esta cuestión no sirve para nada, la voy a botar. Este es un sensor de temperatura y tiene que ir instalado en el equipo. ¿Ya? Les voy a mostrar lo que vamos a ver la próxima semana y terminamos la clase, chiquillos. La próxima semana hay dos textos, hay más, ¿ya? Pero hay dos que son los principales. El primero es un texto de manual de inspección y revisión de sistemas fotovoltaicos que entrega el gobierno de Chile, y el segundo, que es el que más me gusta a mí y para mi gusto es el más completo, es el que itemizado técnico para proyectos de sistemas solares fotovoltaicos del mismo, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estos dos textos me hablan un poco de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se recomienda, qué no se recomienda en una instalación. Por lo tanto, los vamos a ir viendo equipo por equipo. Vamos a ver esto mismo cuando veamos el inversor, qué nos dice el gobierno de Chile y qué nos dice el Ministerio de Vivienda y Urbanismo sobre la instalación del regulador. Que sí, que no. Por ejemplo, acá tenemos principales parámetros de un regulador, esto me lo entrega el texto del gobierno, pero el itemizado, por ejemplo, la revisión que van a revisar, o la revisión que va a realizar, por ejemplo, un inspector, o que va a realizar la SEC, o qué me dice la norma chilena sobre un regulador de carga, tenemos los dos textos principales, el primero del gobierno de Chile y el segundo del mismo, ¿ya? Los vamos a analizar la próxima semana y vamos a ver qué nos dice la norma sobre el regulador de carga. Lo vamos a ver también con la batería, con el inversor, con el panel solar, ¿ya? Además de que esté certificado, ¿con qué tiene que cumplir? Por ahí van a ver que dentro de la norma también dicen de que jamás se puede conectar un inversor al regulador. Está dentro de la norma también. Listo, alumnos, estamos por hoy. Nos vemos en taller, en tan esperado taller. Profe, ¿Alguna duda? Dígame. Por el tema que dijo delante de que se iban a borrar algunas cosas de la aula o todo del aula, ¿las Sí. grabaciones igual se van a borrar? Todo. No, pues la grabación, o sea, son en YouTube. Lo que yo voy a tener que hacer es subir toda la información, toda la materia, todo de nuevo. Son locuras que se le ocurren en la universidad. ¿Pero usted las tiene todas por casualidad? En caso de que se Sí, pues lleguen a por borrar. supuesto, yo tengo ya, todo pues, respaldado, estimado, así que no se gracias. preocupen por eso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Profe, mañana en el taller, ¿qué vamos a ver en específico de sorpresa? On-grid, Ya. sistema on-grid. Mañana en el taller, conexión armado de estructura, panel fotovoltaico, inversor, tablero protección. ¿Ya? Vamos a ver cómo se conectan las protecciones. Ahora, mañana vamos a ver solamente disyuntor entre paneles y regulador y lo que son las protecciones de alterna, diferencial y disyuntor. Eso vamos a ver mañana. Y lo vamos a conectar y vamos a inyectar energía a la red con un medidor que tenemos. O sea, vamos a ver el medidor girando en sentido contrario. Esa es la idea de mañana, ¿ya? Mañana, chiquillos, por favor, lleguen temprano y lleguen todos lo más disciplinado posible. Seamos un curso ejemplo, ¿ya? Cuando yo dije en la universidad, que lo dije hace 3 años atrás, que me dijeron, oye, ¿qué va a hacer en el taller? Vamos a armar un sistema on-grid o un off-grid completo. Me dijeron, no, pero imposible, en 4 horas, no, imposible hacerlo, es mucha pega, estás loco. Hoy en día, en 2 horas, estamos armando un sistema completo en la universidad, ¿ya? Pero eso requiere de que estemos todos trabajando disciplinados, que estemos todos trabajando coordinados. Para mí no hay límites, siempre se puede. Si me hubiesen dado 1 hora, hubiese hallado la forma de que en 1 hora instaláramos un sistema solar completo. Siempre se puede, ¿ya? Hay límites, pero nos gusta llegar a los límites. Por lo tanto, mañana, para poder lograr el trabajo completo, chicos, tenemos que estar disciplinados, tenemos que estar concentrados. Y vamos a hacer
vamos a hacer el curso ejemplo, se van a dar cuenta que vamos a instalar los paneles afuera del LER, toda la gente va a pasar, van a mirar, les van a preguntar, vamos a hacer el centro de atención del laboratorio. ¿Por qué? Porque trabajo con los paneles afuera, no los voy a hacer instalar paneles adentro de la sala porque no me sirve. Yo necesito que vean cómo la energía fluye, por lo tanto los paneles van afuera, de ahí vamos a tirar un cable largo al interior del laboratorio donde van a estar instalando los equipos, por lo tanto mañana todos llegar temprano a primera hora para poder aprovechar el día y lograr cumplir con la meta que es instalar un sistema on-grid completo, ¿ya? Sin canalización, no vamos a ver canalización porque eso ya sería una locura, aunque lo hice con los alumnos de hace 3 años atrás, lo hicimos con canalización y todo, fue una locura, pero se pudo también hacer, si nos demoramos más tiempo, por lo tanto ahora sin canalización, pero van a conectar protecciones, van a conectar paneles, van a conectar inversor on-grid. Ya, chiquillos, vayan nomándolos, no les quito más tiempo. Nos vemos mañana. Tengan una excelente semana. No, profe, yo tengo la última duda. Dígame. Entonces, como empiezan los talleres, ¿no tendríamos clases ni mañana ni el miércoles? Es que mañana hay taller, pues. Ah, ya. Solamente Mañana hay no un el grupo y miércoles. miércoles, sí. Y los lunes, sí. O sea, tengo que pasarles toda la materia del año. Todos los lunes vamos a tener cátedra. Ya, profe. La próxima semana terminamos con regulador y partimos con batería. La subsiguiente vamos a ver inversor y así, luego panel fotovoltaico, pero vamos a ver todos los equipos, qué nos dice la norma chilena y qué información les puedo recopilar yo, qué tips les puedo dar yo sobre lo que son estos, cada uno de los componentes, pero los vamos a ver todos. Y luego viene cálculo de sistemas solares, o sea, nos queda materia, chiquillos, nos queda harta materia. Muchas gracias, profe. A usted. Nos vemos, chiquillos. Hasta mañana y hasta el próximo lunes con los que no los vea esta semana. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, profe. Chao, profe, hasta mañana. Chao. Chao, profe.